Tenemos caso 9, suma o diferencia de cubos perfectos. Nos da una referencia del título 94. En el título 94 tenemos lo que es el cociente de la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. Y nos da aquí la referencia que yo tengo en la parte del numerador una suma de cubos perfectos y en la parte del denominador o el divisor tengo la misma suma de las cantidades, pero con ya aplicada la raíz cúbica en este caso, ¿verdad? Y la respuesta es a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. A esto tenemos que agregarlo la forma que tenemos acá, 1 y 2, como lo dice aquí el libro, ¿verdad? A al cúbico más b al cúbico, la respuesta va a ser las raíces de ambos, ¿verdad? Entre ellos tiene que ir el signo que tienen de ambos, el que es más. Y luego vamos a copiarlo de esta forma. La primera elevado al cuadrado, la segunda también elevado al cuadrado, y el término de en medio va a ser la multiplicación de ambos, ¿verdad? Aplicada a la raíz cúbica, o en ese caso con exponente 1. Cuando es más, hay que intercalar los signos. Escribo más aquí en el paréntesis de la raíz que ya tienen las raíces, y luego en el otro producto es alterno, menos y más. Cuando es menos, me quedaría alternando aquí, por ejemplo, en el primer producto, la primera se convertiría en una diferencia y los demás van a ser signos positivos. Ahorita vamos a ver lo que son las reglas. Para la fórmula 1, que es la primera que tengo acá, que es la suma de dos cubos, dice la regla 1, la suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. 1, en la suma de sus raíces cúbicas, y 2, el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más, aquí falta un espacio, vamos a hacerlo más pequeño, ahí está, más el cuadrado de la segunda raíz. Aquí lo único que cambia son los signos, las reglas son las mismas. Ahora dice la regla 2, la diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. 1, la diferencia de sus raíces cúbicas, y 2, el cuadrado de la primera raíz más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Si podemos observar, lo único que cambia es el signo, que está resaltado en rojo, ¿verdad? Menos, y aquí se convierte en más. Lo que debemos de atender es la regla que está aquí, ¿verdad? La 1 y la 2. Si es suma de cubos, la respuesta tiene que ser exactamente igual a esta. Obviamente, dependiendo de los números que me dan, así debo de operarlo, ¿verdad? Y si es diferencia, tiene que ser igual a esta. Así como está literalmente. Se copia los números como están acá, y luego estos en el otro paréntesis se elevan al cuadrado. Y el producto, el término en medio del trinomio va a ser el producto de las raíces cuadradas, ¿verdad? Pero vamos a hacer un ejemplo para poder comprenderlo aún más. Tenemos ejemplo número 1 y dice: factorizar x al cúbico más 1. Muy bien, como es suma, entonces vamos a usar la regla número 1. La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. Primero, la suma de sus raíces cúbicas. Muy bien. A este primero le voy a encontrar, vamos a hallar la raíz cúbica. Y me quedaría entonces, por ejemplo, raíz cúbica de x al cúbico va a ser igual a x. Y la raíz cúbica de 1 es igual a 1. Y me dice la suma de sus dos raíces cúbicas. Muy bien, entonces esto lo tengo que expresar en una suma, x más 1. Paso al número 2 y dice el cuadrado de la primera raíz. Muy bien, entonces luego sería el cuadrado de la primera raíz. Aquí tengo yo la primera raíz, esta es la primera raíz. El cuadrado de la primera raíz sería x al cuadrado. Continúo y dice
menos el producto de las dos raíces. Escribo signo menos el producto de las dos raíces, x por 1, x. Y el último, más el cuadrado de la segunda raíz. Y tendremos aquí más el cuadrado de la segunda raíz, que sería 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado pues me da 1. Y aquí terminé nuestro procedimiento, ya solo falta nuestra respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Van a ser estos dos factores. Recuerden que como estamos hablando de factores, tienen que ser un producto. ¿Ya? O sea, una multiplicación entre estas dos expresiones algebraicas. Mi respuesta sería entonces x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Y esta sería entonces la respuesta de ese ejercicio. ¿Dudas con este primer ejemplo? Yo, profe. No, Dígame. profe. No, profe. Yo, profe, yo sí tengo duda. Dígame. Es que yo no le entendí muy bien de... Antes de sacar la respuesta final, ¿de dónde sacó el x2 menos x más 1 medio? De la regla. Aquí en el paso 2 me lo indica. Aquí. Recuerden que dice la suma de dos cubos. Aquí está la suma de dos cubos. Dos cubos es como el que yo tengo acá. X cúbica más 1. Esos son dos cubos. Porque el 1 es cúbico. Recuerden que el 1 tiene raíz de todos. Entonces raíz cúbica de 1 es 1. Por eso se puede categorizar también como raíz, como un cubo. Dice se descompone en dos factores. Cuando yo hablo de una descomposición en dos factores, recuerden que eso lo hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, que yo tenga el 10 y ese lo puedo descomponer en dos factores como 5 por 2. Y me da el mismo 10. Entonces, para descomponerlo en dos factores, el primer factor dice que van a ser la suma de sus raíces. Y eso es lo que me dice acá. La suma de sus raíces cúbicas. Yo le extraigo raíces cúbicas a ambos y ese va a ser el primer factor, la suma de sus raíces cúbicas. Y el segundo dice que va a ser el cuadrado de la primera raíz. ¿De qué raíz? De la que había extraído en el paso 1. Después escribo el signo menos, el producto, o sea, la multiplicación de las dos raíces. ¿Quiénes eran las dos raíces en este caso? Era x cúbico, era x y el más 1, que eso era lo que yo tenía acá. ¿Verdad? Por eso lo tengo aquí en flecha. Primero era el cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál sería el cuadrado de la primera raíz? X al cuadrado. Menos, copio el signo menos, el producto de la primera raíz con la segunda raíz, el producto. Una multiplicación de x por 1 me daba 1, me daba x, perdón. Luego dice más el cuadrado de la segunda raíz. Esta es la segunda raíz, la elevo al cuadrado y me da exactamente 1. Entonces por eso me quedó, como recuerden que eran dos factores, yo separé en factor 1, que era la suma de sus raíces cúbicas, x más 1. Por ya la segunda regla, que era el cuadrado de la primera, que es x al cuadrado, menos la multiplicación de la primera raíz por la segunda, que solo me generó x, y más el segundo término al cuadrado, o el cuadrado del segundo término, que sería 1. ¿Estamos? Gracias, profe. Sí, profe, Profe. gracias. Muy bien, si hay dudas siempre me preguntan. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso sería ahora con una resta. A cúbica Oye, disculpe, menos 8, sí. ¿será que puede subir a la regla solo que en mi libro no se ve porque como es de fotocopia? Ah, bueno. No, Este archivo se los voy a juntar al Classroom. Ah, bueno. Gracias, profe. Muy bien, no hay problema. Muy bien, continuamos y tenemos ahora lo que es el ejemplo número 2, que es a cúbica menos. Ahora es la diferencia de dos cubos. ¿Por qué sé que es cubos? Si yo no supiera que si es un cúbico o no, tengo que verificarlo primero, ¿verdad? Recordemos que este 8 yo lo puedo transformar a una potencia o a una base con potencia cúbica, que sería 2 al cúbico, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. O sea, si yo multiplico 3 veces el 2, me va a dar resultado 8. Y copio el a cúbica. Si nos damos cuenta, ya ambos son cubos perfectos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un cubo perfecto? Son aquellos que tengan raíz cúbica exacta.
y podemos observar que ambos tienen raíz cúbica exacta. Por lo tanto, son cubos perfectos. ¿Cuál sería el primer procedimiento? El primer procedimiento es extraer la raíz cúbica de ambos términos, que sería raíz cúbica de este sería a, y raíz cúbica de 2 al cúbico sería 2. A este le copio el signo que ya tenía el ejercicio, que es menos. Lo encierro entre un paréntesis, que esa es la primera respuesta, el primer factor de mi respuesta. Para el segundo factor, recuerden que es la regla 2 porque es la diferencia. Uso la regla 2 porque ahora estoy en una diferencia. ¿Y qué hago? Pues lo mismo, la diferencia de sus raíces cúbicas. Ahí ya la tengo porque ya le extraje el cúbico a cada una vez y ya tengo la diferencia de sus dos raíces cúbicas. Luego el procedimiento del 2 es el mismo que el 2 del 1 anterior, de la regla 1. Lo único que cambia es que en lugar de escribir el signo menos, tengo que escribir el signo más en todos. Es como el que yo tenía acá. Si es menos, si el ejercicio me da menos, el primer paréntesis que es el cúbico de los dos, tiene que ir con el signo menos y los demás tienen que ir con más. Y si es más, entonces aquí en este caso, como tengo más acá, el primer factor, que es la raíz cúbica de ambos, sería positivo. Y los demás serían intercalados. ¿Qué quiere decir intercalados? Que por ejemplo el primero es positivo, por eso no se escribe. El segundo es negativo y el tercero es positivo. Más, menos y más, entonces está intercalado. En cambio en este no, si es menos aquí, se copia menos en las raíces cúbicas del primero, que es la diferencia de las raíces cúbicas, que es el paso 1. Y los signos que van a estar en el paso número 2 van a ser todos positivos. Eso ahí que no deben de perderse. Entonces tendríamos lo siguiente, el mismo procedimiento. Para el otro factor dice que tomo el primer término, que es a, que ya tiene la raíz aplicada, la raíz cúbica. Por eso dice el cuadrado de la raíz cúbica del primero. ¿Cuál es la raíz cúbica del primero? Es a. A, el cuadrado de a es a al cuadrado. Como recuerden que es menos aquí, entonces todos los que van a estar adentro van a ser más. Ahora me dice que debo de multiplicar. Para el otro es multiplicar las raíces de ambos, o sea, la raíz del primero por la raíz cúbica del segundo, que sería a por 2, me quedaría 2a. Más, porque así se la regla, tiene que ser positivo. Y por último sería la raíz o el cuadrado de la raíz del segundo término, que es este. El cuadrado de la raíz cúbica del segundo, como es 2, sería 4. Y ya con esto tendría mis dos factores. Este sería el primer factor y este sería el segundo factor. ¿Sí, dígame? Fíjese que yo ya estoy realizando el 5, así estoy viendo lo que usted hace y lo que yo voy haciendo. Bien. Pero tengo una duda que así tiene que ser necesariamente 3, porque siempre, ¿por qué solo usamos 3 y 3? Y en el 26 dice en el noveno, ¿y por qué no utilizamos 6, 9 o otro así? Por ejemplo, ¿dónde me dice el del noveno? 26, 27, algo así. 26, muy bien. Ajá. Recordemos que la única regla que a mí me pide es que tenga raíz cúbica exacta. ¿Cuál es la raíz cúbica de 9? 3. 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ejemplo, si yo tengo novena, esto lo puedo, ya lo habíamos aprendido en casos anteriores, esto lo puedo transformar a potencia sobre potencia. Y a beneficio mío voy a dejar la potencia para eliminarlo con la raíz cúbica. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo transformar a n elevado al cúbico y todo esto elevado al cúbico. Al final de cuentas no estoy alterando nada porque 3 por 3 me da el 9 que tenía la potencia. Y al aplicar raíz cúbica se elimina esta cúbica con este 3. Esa es la única regla, ¿verdad? Y esa la tenemos que obedecer siempre. Vamos a hacer ese 26 y el 27 porque tienen raíces exponentes distintos de 3. En el caso del ejemplo 2 tendríamos entonces la respuesta como aparece en pantalla: a menos 2 por a al cuadrado más 2a más 4. Lo único que quiero que sí se aprendan es que si este es negativo, los que van a estar adentro del otro paréntesis tienen que ser positivos. Y en el caso anterior, que era el ejemplo 1, si este es positivo, los del paréntesis del otro tienen que ser intercalados. Aquí es más, menos y más, porque así lo dice
nuestra regla que está más que aquí está ya solo para aplicarla, ¿verdad? Y cómo se opera esto, pues está aquí en las dos reglas que tenemos aquí en pantalla. Vamos a pasar entonces al ejercicio y vamos a resolver los mencionados. Tenemos entonces lo que es el ejercicio 103, que está en la página 168 y 169. Y dice el 26. El 26 tenemos lo que es 27m al cúbico. Más 64n a la novena. Más 64n a la novena potencia. Muy bien, voy a escribir a razón de una potencia cúbica a ambos términos para que sea más fácil. La del 27 es 3, porque 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Entonces este se convertiría a 3m, y todo esto elevado al cúbico. Más la de 16, ¿cuál sería? Sería 4. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Entonces sería 4 y voy a escribir n, ¿verdad? Al cúbico elevado al cúbico, ¿verdad? Eso lo hago para que, recuerden, esa es una potencia sobre potencia. Lo hago porque tenía n novena y n elevada a la novena potencia. El 9 no tiene raíz exacta. Cúbica, ¿verdad? Raíz cúbica exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un número que multiplicado 3 veces me dé 9. Por lo tanto, aplico la propiedad de potencias, que puedo hacer una potencia sobre otra para poder encontrar su raíz cúbica. O en este caso, que era raíz cúbica, ¿verdad? No todos van a ser raíz cúbica. Aquí entonces ya aplico la regla, raíz cúbica a los dos términos. Esto hace que esta cúbica se elimine, esta raíz cúbica se elimine con este cúbico, esta también. Y ese sería el primer paréntesis, que sería el 3m. Como estaba en más, tiene que ser más también aquí entre estos dos, el primero. 4n cúbica. Eso lo encierro en paréntesis, que esa es la primera respuesta. Sobre esta respuesta voy a trabajar los otros, ¿verdad? ¿Cuál es el otro paréntesis? Bueno, primero dice que para el primer término del otro paréntesis, porque tiene que ser un cúbico, este lo debo de elevar al cuadrado. Lo tomo 3m, lo elevo al cuadrado. Los signos, ¿qué pasa con los signos? Bueno, después de último voy a hacer los signos. Para el segundo término dice que es el producto de las dos raíces. Como ya tengo aquí las dos raíces, ahora los voy a multiplicar, lo voy a dejar indicado. 3m por 4n cúbica. Y el último sería la raíz cúbica elevada al cuadrado. En este caso me quedaría lo que es 4n cúbica, todo esto elevado al cuadrado, porque dice el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término. ¿Qué signos vamos a colocar aquí? Ojo con esto, ¿verdad? Porque nos podemos guiar de esta reglita. Si es más el primero, o sea, si el ejercicio viene ya como más, entonces los signos, el del primer paréntesis, que va a ser suma, porque como viene con suma, va a ser suma de las raíces cúbicas, y el otro va a ser alternado. Entonces me quedaría acá los signos de, como es positivo, entonces aquí ya tiene el más, entonces aquí sería invertido, menos, y aquí sería más. Ahora solo aplico lo que tengo en pantalla, que son las potencias. Raíz, aquí tengo que operar la potencia, 3 elevado al cuadrado me quedaría 9, y m elevado al cuadrado pues me quedaría m al cuadrado, menos 3 por 4 me quedaría 12mn cúbica, más 4 al cuadrado me quedarían 4 por 4 serían 16n a la quinta. ¿Por qué n? Perdón, aquí ni siquiera es a la quinta, es n a la sexta, perdón. N a la sexta, ¿por qué n a la sexta? Porque estos se multiplican. 3 por 2, 6n a la sexta. Este sería el segundo factor. La respuesta entonces me quedaría como, primer paréntesis, 13m
más 4n cúbica por 9m cuadrado menos 12mn cúbica más 16n sexta. Esa sería la respuesta de del ejercicio 26. ¿Dudas? Sí, por favor, No, pues, ¿Qué mandan? que cómo le había salido el 16 a la sexta. Bueno, a la sexta sí sé, pero el 16 El no. 16 fue de la multiplicación de 4 por 4. Sí, 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 ya recordemos había- que ahí afecta, ¿verdad? Aquí este cuadrado afecta a los dos. Yo lo puedo separar si quiero, ¿verdad? Puedo separar 4 al cuadrado por n cúbica al cuadrado. Entonces me quedaría 4 por 4, 16. Y n a la sexta. Que es el tercer término, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a pasar Sí, profe. al siguiente, que es el 27. Profe, ¿y qué numerales tenemos que trabajar? Ahorita vamos a ver. El 27 dice 343 x cúbica más 512 y sexta. Para estos ejercicios, como tengo cantidades muy grandes, tengo que extraer la raíz cúbica, ¿verdad? En ese caso, recuerden que ustedes ya saben operar raíz cúbica de las cantidades, ¿verdad? Entonces, yo voy a transformarlo, así como hice el anterior, ¿verdad? Conforme a la potencia cúbica. El del primero se va a escribir con relación al cúbico, que sería 7x elevado al cúbico, ¿verdad? Si yo multiplico 3 veces 7 me va a dar 343. Más el siguiente lo voy a hacer igual. El 512 lo voy a representar con relación a la raíz cúbica también, que sería 8. Sería 8. Y recuerden, como y sexta no tiene raíz cúbica exacta, tengo que elevarlo sobre potencia, que sería y al cuadrado elevado al cúbico, ¿verdad? No lo voy a colocar al revés, no voy a colocar el 2 afuera porque entonces no tendría sentido eliminar raíz cúbica con un exponente cuadrado. No se puede, tiene que ser cúbico con cúbico. Ya teniendo la expresión de esta forma, pues voy a extraer su raíz cúbica. Raíz cúbica del primero y raíz cúbica del segundo. La raíz cúbica del primero pues sería eliminar las raíces, la raíz cúbica con la potencia, solo me quedaría 7x. Copio el signo de más porque ese trae mi ejercicio. Y raíz cúbica de 8y al cuadrado elevado al cúbico. Igual elimino los cúbicos, la raíz cúbica y el exponente cúbico. Y ya solo copiaría 8y al cuadrado. Este es mi primer paréntesis. ¿Ya? Ahora procedo a hallar el segundo paréntesis. Para el segundo paréntesis aplico la regla. ¿Cuál es la regla? El primer término al que yo le extraje la raíz cúbica lo tengo que elevar al cuadrado. Todo, ¿verdad? Voy a dejar los signos también pendientes. Recuerden que se intercalan. Luego multiplico 7x por 8y cuadrado. Y por último dice el segundo término, que está aquí, que es la raíz cúbica que vengo de raíz cúbica del principio. Ese lo voy a elevar también al cuadrado para mi respuesta final. Entonces tendría acá 8y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y solo aplico, los signos son intercalados, ¿verdad? Aquí es más, aquí adentro es más, menos y más. Ya para mi respuesta opero aquí, opero las potencias que tengo pendientes. 7 al cuadrado me quedaría 49, 7 por 7, 49. X al cuadrado, pues x al cuadrado. Aquí multiplico menos 7 por 8, 56. XY, ahí solo las copio porque no son iguales. Más 8 al cuadrado serían 64. 8 por 8, 64. Y la y la copio y los exponentes los multiplico. 2 por 2, 4. Y todo esto lo encierro en un paréntesis. Mis respuestas son el producto indicado de estos dos. Entonces ya como respuesta final tendría
7x más 8y cuadrado por, abro el otro paréntesis, 49x cuadrado menos 56xy cuadrado más 64y cuarta y cierro paréntesis. Y esa sería mi respuesta final.